Bueno, si repasamos la historia de la música electrónica en nuestro país, hay un nombre que es el primero de la lista y es DJ Nano, lo tenemos con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, tú has sido testigo, testimonio y personaje principal de esa evolución que ha hecho la música electrónica, la música de discoteca en nuestro país desde mediados de los 90, que es cuando pegó aquel zambombazo, ¿no? Y nos metimos todos en las discotecas a adorar la figura del DJ, ¿sí o no? Sí, efectivamente ha habido una evolución enorme en todos estos años, ¿no?, que estás comentando. Hay que recordar el disc jockey en aquel entonces era el pinchadiscos, ¿no?, que estaba en una cabina oscura, en una esquina de discoteca, y bueno, pues efectivamente he podido ser testigo cómo sobre todo la parte artística y cómo la industria ha crecido muchísimo hasta convertirse en esos grandes escenarios, esos grandísimos festivales y esos grandes espectáculos que giran en torno a la música electrónica y al DJ. Tú has querido contar tu historia personal de cómo llegaste a la música y cómo la música te hizo una celebrity pinchando discos, ¿no? DJ Nano al otro lado de la cabina. Ese es un título muy rotundo que nos demuestra que pasan muchas cosas, es verdad, detrás de esa cabina, ¿no? Totalmente, y es que además el título yo creo que era el idóneo para este libro, ya que yo cuento muchas cosas que la gente desconoce. La gente al final, y sobre todo que no están muy informados sobre la cultura del DJ, al final nos ve un ratito encima de un escenario, en una cabina, pero para llegar a ese escenario, a esa cabina, hay mucho trabajo detrás, ocurren muchísimas cosas, y es lo que yo he querido contar sobre todo en este libro para que la gente, bueno, pues sobre todo la gente que no lo conoce, se dé cuenta que hay una parte artística y con un trabajo enorme y con un grandísimo equipo humano rodeando toda esta industria. ¿Cómo llegas tú a la música? ¿Cómo entra la música en tus venas y se convierte en el motor de tu vida y además transformadora? Porque nos hemos dado cuenta durante el confinamiento y la pandemia que la música es súper importante y es medicina, pero tú eso ya lo sabías de antes, ¿no? Sí, yo tuve un flechazo, un amor a primera vista, ¿no?, con la música electrónica, muy jovencito, y la verdad que es algo que tuve la suerte de que me pasara y que tener aquel flechazo, porque en ese mismo momento me di cuenta que yo quería trabajar con ella. Yo estudiaba entonces la carrera de publicidad, bueno, tenía otro tipo de vida, otra historia, y al poco tiempo estaba dedicado en cuerpo y alma a ello. Primero empecé trabajando como promotor, como director, intentando hacer mis eventos ahí en la ciudad de Madrid, y poco a poco, pues con esa pasión que sentía por la música y por los vinilos, me di cuenta que mi sitio real y donde yo quería estar era la cabina. Y de ahí pues, has desarrollado una carrera internacional espectacular. Yo no sé cuántos países recuerdas haber pinchado. Es imposible, totalmente. O sea, he estado en todos los continentes, países muchísimos, y cabinas, y ciudades, y pueblos recónditos, no sé, muchísimos. Es un dato que me encantaría saber, ¿eh? Siempre lo pienso, digo, día, ¿no? Joder, me gustaría saber cuántas horas llevo pinchando, cuántas cabinas han pasado por mis manos o cuántos países. Pero la verdad que llevo trabajando a un ritmo muy alto, pues más de 25 años, y bueno, por lo tanto he tenido la oportunidad de viajar por muchos sitios. Tú eres además el DJ que ha conseguido llevar la figura del que pone los discos a otro nivel, al nivel de la celebrity, al nivel del rey del espectáculo, ¿no?, de convertirse en un fenómeno de fans, de tener seguidores, cosa que no había pasado nunca, ¿no? Bueno, no, yo no soy esa figura, yo a lo mejor... Yo creo que sí, un poco bueno, sí, no ¿eh? lo sé, yo o un creo referente en el sector seguro. Bueno, vaya. eso puede ser. Sí que es verdad que todo esto tiene un porqué, ¿no? Al final, la música electrónica consiguió tener el sitio que merecía. Dejó de ser algo que era un reducto solamente para unos cuantos en discotecas oscuras, como decía antes, con el flash, con el humo, donde había muy mala prensa en todo ello, ¿no? Al final, esto ha crecido muchísimo, y la música electrónica ahora mismo es un hecho que está en las bandas sonoras, en los anuncios, en las composiciones de otros artistas que no son necesariamente productores ni artistas de música electrónica. O sea, lo que quiero decir que ya está en la vida absolutamente de todas las personas. Y he sido testigo, y luego es verdad que la figura del DJ se ha hecho muy grande, del DJ profesional. Yo quiero hablar del DJ profesional. Y bueno, pues no sé si soy Hombre, han contado contigo artista. en muchos espectáculos, en muchos lugares donde se ha querido hacer grandes eventos. Has estado pinchando para grandes personalidades, trabajando con grandes músicos, ¿no? Sí. Es decir, que el DJ ha pasado a otro nivel porque los mismos artistas, cantantes, compositores, os han considerado de otra manera, ¿no? Sí, totalmente. Es verdad que, como te digo, el crecimiento ha sido en todos los ámbitos, en todas las patas, y por la parte que me toca, efectivamente, tengo la suerte y el orgullo de bueno, pues haber estado con grandísimos artistas trabajando, con grandísimas personalidades, y a mis eventos sí es verdad que viene gente de todo tipo,
tipo social, de como lo quieras llamar, de edades, y ha hecho que, bueno, pues que el volumen y la horquilla sea muy amplia. Bueno, hasta el punto que dicen que eres el DJ de la familia real, uno de los preferidos. Bueno, es decir, que habéis ocupado ya... Yo no voy a zarzuela, pinchar, yo no voy a zarzuela, pero sí que es verdad... Pero es cierto que se ha visto una notoriedad y un interés por parte de gente de otros ámbitos culturales y de otros ámbitos artísticos que han valorado el trabajo que haces tú, Sí, ¿no? porque al final las personas son, seas quien seas y de dónde vengas. Entonces, al final tengo la suerte que hacemos unos espectáculos gigantes, muy bonitos, muy divertidos, y como te digo, viene todo tipo de gente. Has fundado también festivales, que eso ya es muy importante también, ¿no? Sí, yo esa parte que te hablaba del principio, con esa parte de promotor, de dirección, nunca la he dejado. Siempre... Es una parte más empresarial, más Sí. de calculadora y números, ¿no? Sí, totalmente. Aunque ahí necesito bastante más ayuda. Pero sí que es verdad que sigo como promotor, sigo trabajando y sigo haciendo grandes eventos, y entre ellos pues un festival que hay en la ciudad de Madrid que es muy importante, a Summer Story, y bueno, y eventos luego muy multitudinarios, y me gusta mucho también esa parte de creación, de dirección artística y de producción. ¿Cómo le podríamos hacer entender a alguien que esté ahora en casa viendo el programa y que, bueno, desconozca, igual que tenemos un alto estima y respetamos la música clásica y entendemos que pues, otros ritmos pues son totalmente respetables porque hay detrás grandes compositores, artistas, músicos? ¿Cómo le podemos explicar lo mismo de la música electrónica, de esta música que es de las nuevas generaciones y que mucha gente le suena a qué ruido, ¿no? Sí, bueno, yo creo que lo primero que hay que decirle a la gente es que se quiten bueno, las etiquetas y los prejuicios, porque en la música ocurre mucho eso, no, yo esto no lo escucho, no, esto no tal, y luego cuando abres los oídos te das cuenta que hay cosas maravillosas. Yo entiendo que a la gente a lo mejor no le puede gustar una música muy contundente, como es una rama de la música electrónica, como la tiene también el rock, pero el rock también tiene baladas preciosas, y la música electrónica también tiene temas súper bonitos, súper tranquilos, y que estoy seguro que hay música electrónica para cualquiera de las personas para que nos cualquiera, está viendo. ¿no? Sí, Bueno, sí. además hay música electrónica instrumental, como tú me dices, en bandas sonoras, en grandes artistas que ya en los 80, en los 90 apuntaban maneras, ¿no? Y dirigían la música hacia otros estilos, ¿no? Es que antes has dicho una cosa, antes la música electrónica era música de discotecas, y es verdad, y eso es una etiqueta que se le ha quedado a mucha gente. Ahora, desde hace ya muchísimos años, eso ya no es así. La música electrónica está, como hemos hablado antes, en muchísimos sitios de la sociedad. Bueno, y este libro que llega al mercado, al otro lado de la cabina, bueno, que ya lleva varias ediciones, además. Tercera edición. Aquí estamos muy contentos, y desde aquí agradecer a todo el mundo. ¿Qué has querido contar con él? Pues he querido contar, está escrito en dos partes, a dos manos, por así decirlo. Una de Miguel Ángel Bargueño, que es una maravilla de escritor, el cual es el autor de la biografía de Enrique Urquijo, el cantante de Los Secretos, de Malú o de muchos otros, y él da una parte más técnica, con datos más concisos, de la historia de la música electrónica, y yo voy contando un poco más mi visión personal, ¿no? La verdad que es desde que nazco, o sea, es biográfico absoluto, ¿no? De estos 44 años que tengo de vida. Y la verdad que es un libro maravilloso y muy divertido de leer, porque como te digo, tienes esos datos muy técnicos y también la parte mía mucho más personal, que doy como datos más en primera persona, ¿no? Yo he querido contar sobre todo ese otro lado de la cabina, esas giras interminables que llevo haciendo desde hace muchos años por los 5 continentes, esas grandísimas horas de estudio, esa relación con muchas personas de mucho tipo, ¿no? Y cosas muy curiosas que ocurren cuando llevas tantos años viajando y llevando tu música por todo el mundo. Igual que ha sucedido hace unos días en Eurovisión con los cantantes que enseguida les etiquetaron con el tema de la droga, sí. Pasa lo mismo también con la música electrónica. Tiene un estigma que cuesta de quitar solo de encima, ¿no? Como si todo el mundo que bailase o que escuchase ese tipo de música estuviera relacionado de una manera o de otra con las drogas, ¿no? Sí, yo creo que esto pasó un poco también con el rock, ¿no? Y la heroína, ¿no? O sea, esto, si te acuerdas, en los 80 y tal, era así. O sea, ocurría aquello y no era necesariamente así, ¿no? Con la música electrónica ha pasado lo mismo. Yo entiendo el porqué, porque como digo, en un principio, sobre todo a finales o mediados de los 80, esa música industrial, que luego pasó a ser lo que conocemos como música dance o música electrónica, sí era música que yo creo que estaba hecha para esos locales oscuros, donde la gente sí que consumía mucha droga de diseño, eran esas nuevas drogas, ¿no? de diseño que nacieron en aquella época. Luego lo que ocurre es que efectivamente las cosas crecen y nos quedamos con lo bonito de esta historia, que es la música, y es con lo que hay que quedarse.
Cuando se habla del tema de las drogas, bueno, yo siempre digo lo mismo, o sea, las drogas están en la sociedad en general, en un concierto de rock, en la música o en un edificio de oficinas. O sea, ahora mismo la música electrónica no tiene por qué ir relacionada, hay que quitarse ese estigma del cual tú hablas, porque ya no es así desde hace muchísimos años. La música electrónica y la música en general es algo que como digo, es mucho más grande que todo eso. Quiero que hablemos también de temas que tienen que ver con lo personal tuyo, con la ilusión por seguir en la profesión y por ver en qué punto está España en estos momentos en la música electrónica. Hemos conseguido caché, tú que conoces bien el sector, se nos respeta por ahí por el mundo cuando vais, no solo tú, otros DJs conocidos españoles. Sí, claro, tenemos una cartera de artistas electrónicos muy potente en España. Muchos de ellos que en España quizás no tienen el éxito que tienen fuera. Esto suele pasar, ¿no? Sí, en sí, muchos sí, ámbitos, ¿no? Sí, suele pasar y aquí ocurre mucho. O sea, tenemos artistas que fuera son súper aclamados en Asia, en Latinoamérica, en Estados Unidos, por toda Europa. Y sin embargo aquí en España, pues oye, no son todo lo potentes que deberían ser. Pero sí he de decirte que se nos respeta muchísimo. Creo que hacemos una música de muchísima calidad y tenemos artistas además de muchos tipos, ¿no? Tanto en el apartado underground como en el apartado mainstream. O sea que podemos estar muy orgullosos de la cartera de artistas que tenemos. Bueno, has visto qué camiseta llevo. La he traído porque he leído por ahí en redes que eres muy aficionado a todo lo que tiene que ver con los 80, con los 90, ¿no? Sí. Que en tu casa la tienes llena de gadgets, porque fue una época dorada, Sí. mágica. Me imagino que hablas de ella también en el libro, Sí, ¿no? mucho. Ahí se habla mucho que te ha influenciado de los 90. Claro, a mí me marcó muchísimo y luego tengo esa pequeña tara que me gusta coleccionar muchas cosas de aquellas épocas, ¿no? Y tengo mi casa es una especie de pequeño museo, ¿no? de mi vida y de esos años maravillosos, ¿no? Y creo que la verdad, yo echo la vista atrás y me siento muy orgulloso y muy contento de haber vivido lo que he vivido, o lo que hemos vivido todos, ¿no? Y creo que hemos tenido unos años maravillosos. En lo que a música se refiere. Es verdad. ¿Y hacia dónde camina la música electrónica? ¿Qué nos espera a partir de ahora? Pues mira, ¿qué sonidos van a llegar? No sé. Pues mira, es que como es una evolución tan rápida y más a medida, ya claro, por supuesto que la tecnología cada vez va más rápido, hacer música cada vez es más fácil, porque antes cuando teníamos que hacer una producción de música electrónica era complicadísimos estudios, todos analógicos, tal. Ahora mismo no, ahora mismo hay gente con un talento brutal, chavales, que con un ordenador y un teclado USB MIDI súper baratito están haciendo composiciones maravillosas. Creo que estamos viviendo un momento increíble en lo que a música se refiere. Por desgracia, ahora mismo estamos en una pandemia mundial y, por lo tanto, ese apartado de las actuaciones se ha parado por completo. Multitudinario, eso por supuesto, sí. Pero va a volver. Y va a volver de una manera explosiva y fantástica. Creo que todos tenemos una alegría, ¿no?, contenida, ¿no?, y de poder volver a ser lo que éramos. Y en lo musical, como te digo, creo que vienen momentos muy bonitos, porque yo no paro de alucinar con el talento que tenemos en cada rincón. Bueno, después de algunas pandemias, es verdad que, sobre todo la última que vivimos, que ha quedado como testimonio, ¿no?, la de principios del siglo XX, ¿no?, que después hubo un boom musical. Los locos años 20, ¿no?, que dicen que van a volver, ahí ojalá. Está, ¿no?, con nuevas músicas y nuevos estilos. Ojalá nos pase ahora lo mismo, ¿no? Sí, con sí, lo cual hemos de estar atentos, ¿no? Sí, hay que estar muy preparados, muy en forma, que vamos a bailar mucho. Vale, estupendo. Y vamos a leer también este libro al otro lado de la cabina, que nos acerca a una de las figuras más internacionales de la música electrónica en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a Felicidades. vosotros. Muchísimas gracias. Chao.